Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu Vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos que sintonizan esta linda radio 101.5 Manantial. Un saludo a mi hija allá en Orlando, a Melina, mis nietos, y un saludo especial a una familia que llegó también de Estados Unidos y está en Cochabamba, las hermanas Carrasco. Un beso, un saludo para todos. Me alegra que se puedan comunicar de todas partes del mundo. Si ustedes tienen amigos, díganles que a través de Facebook también pueden ingresar a Manantial 101.5. Mi nombre es Rosemary Torrico y vengo de parte de la Iglesia Palabras de Gracia, donde nuestro pastor es el hermano Alberto Velasco y la esposa Judith de Velasco. Nosotros nos entrenamos, somos ministros de la palabra porque hemos pasado un instituto bíblico, del cual le animo a que cuando comiencen las clases usted se inscriba, y no solamente para estar detrás de un púlpito, sino para tener un conocimiento básico de las cosas de Dios. Hoy hablaremos de un tema y gracias a Dios mañana también me tendrán en la radio. Me digo gracias a Dios porque me gozo al compartir lo que sé. El tema va a ser el nombre de Jesús. ¿Qué hay detrás de ese poderoso nombre? Entonces, quiero decirles que tenemos las personas del exterior que vienen a los pastores a predicar. Y este tema lo dio el pastor Jonás Nobrega del Brasil, que también sigue todas las enseñanzas en base a la palabra, en base al testamento que Dios nos ha dado. Y perdonen un poco tarde, también un saludo a mi prima Luisa desde Tucumán. Vayámonos a la palabra de Dios. Filipenses 2:16, ¿qué dice? Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Este es un mensaje que da vida. Y Pablo dice, así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva. Y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Lo mismo nos dice Pablo a nosotros y todos los que aprenden de eso comunican. El pastor Jonás Nobrega nos está comunicando lo que dice. ¿Qué dice? Guardar, retener firmemente la palabra que da vida. La Biblia, el testamento, esa es nuestra herencia. Ustedes saben la sabiduría de Salomón. ¿Y qué dijo? Habla que esta palabra es vida para el que la encuentra. Busquemos. No solo cuando buscamos oro, no solo buscamos en la superficie, ¿no ve? A veces los mineros dagan, empiezan a sacar tierra y van a la profundidad y encuentran. Así dijo Salomón, que esta palabra es vida para el que la encuentra. Si tú te quedas quieto, no la vas a encontrar. Investiga, averigua. Tienes un tema de sanidad, de pobreza, de enfermedad, de nostalgia, depresión.
investiga en la Biblia. Son para el que le encuentra y es palabra que da vida. La palabra viene por el entender. O sea, oímos la palabra o escuchamos la palabra. Es diferente entre oír y escuchar. Oír es dar plena, total atención y recibir en el corazón. Mire, es como cuando usted va, se esfuerza a la iglesia y va, y cuando está predicando, usted está pensando en qué voy a cocinar, qué me voy a poner para la boda que viene. Está pensando en otras cosas, no está oyendo. Oír es poner toda atención. 20, 30 minutos que el pastor habla en su iglesia, oiga. Ponga atención, todo su entendimiento ahí. ¿Para qué? Para que usted pueda favorecerse, para que pueda recibir en el corazón. Y una vez que las cosas que nos enseñan están en el corazón, es muy fácil ordenar a la mente para que nos escuche, para enseñarle a la mente que tenga pensamientos positivos, que tenga pensamientos de lo que hemos aprendido en el culto. No es suficiente escuchar. Dice, guarda con todo tu corazón y entendimiento espiritual. Ahora tenemos otra versión, otro versículo en la Biblia, Colosenses 1:9. ¿Qué dice? Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad. Y esta parte escuchen, y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Les dé. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la Biblia, hermanos. Seamos llenos de conocimiento. Dice, con toda sabiduría y entendimiento espiritual. Vayamos desglosando qué significa. Las personas normalmente escuchan con conocimiento, ¿okay? Se llenan de conocimiento, pero no hay entendimiento, que es una diferencia, ¿okay? Nos dice en diferentes lugares, Colosenses 2 dice, y lucho para animarlos a todos. En el anterior versículo dice que sí, que se estaba refiriendo que Pablo lucha para animarlos a todos, ¿no? Y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender. Escuchen, cuando comprendemos, cuando entendemos, cuando no solo tenemos conocimiento, sino entendemos, dice, de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Ahora para nosotros ya no es más secreto, nos da ese entendimiento. Eso es lo que hay que buscar, con toda sabiduría y entendimiento espiritual. La bondad de Dios está en supremacía para revelarse. Sin entendimiento no avanzamos. No avanzamos, hermanos, sin entendimiento. Imagínense, o sea, tenemos que buscar ese oír, y una vez que oigamos, pongamos en práctica, vamos a entender, porque sin eso no avanzamos. Pablo dejó toda la basura para tener entendimiento espiritual. ¿A qué se refiere? Todos sus pensamientos naturales. Porque miren, vale la pena en esto hacer un punto y escuchar y enterarnos de qué pasa con aquel que no tiene una conexión divina, aquel que no ha aceptado al Señor como su Salvador. Como Adán, cuando pecó, ya era sometido a todos sus 5 sentidos. Si oía, si creía, si veía, recién creía. Entonces empezó a agudizar sus sentidos. Así es la persona que no ha conocido al Señor, que no conoce al Señor,
sus 5 sentidos son lo que le valen para subsistir. En cambio, las personas que hemos tenido el gusto, la dicha de conocer al Señor, la parte espiritual, hay una conexión. Entonces, no solo nosotros nos unimos, diremos, o estamos prestos a nuestros 5 sentidos espirituales, o nuestros 5 sentidos naturales, sino a la parte espiritual, al entendimiento que Dios nos da. Eso es importante saber. Saulo tenía que conocer a Cristo. Pasaron ¿cuánto tiempo? 3 años. Sin entendimiento no hay revelación. O sea, si tú no estás entendiendo la palabra así como que enterándote, dando total atención, y además pedir al Espíritu Santo que te dé entendimiento, no va a haber revelación. Revelación da al que va entendiendo las cosas. No va a haber discernimiento. Sabiduría, hermanos, no es para todo el mundo. Es para aquel que tiene el Espíritu de Dios. Hablamos esa sabiduría de Dios. Sabiduría que viene de lo alto. Necesita entendimiento. Y lo lindo, hermanos, imagínense, toda la sabiduría de Dios está en nosotros, está en nuestro corazón. Debemos activarlo. En Colosenses 2:2, ¿qué dice? Aquí lo hemos leído. Y lucho para animarles, para que tener la plena seguridad de comprender todo el plan de Dios y Cristo que había mantenido en secretos. Y juntos, en general dice, alcancemos toda la riqueza en el plano del entendimiento. O sea, toda la riqueza que esté en la Biblia, más el Espíritu que está con nosotros, de Dios, vamos a tener entendimiento. ¿Para qué? Para conocer los misterios de Dios. O sea, nos está dando misterios, cosas que antes no hemos conocido. Cristo es un conocimiento profundo. Necesitamos saber que la fe viene por el oír. Y el oír, este segundo oír se refiere a entender la palabra de Cristo. Con un propósito. ¿Sabes qué, hermano? Para saber que tenemos autoridad delegada por Dios. Nos ha dado esa autoridad en Cristo Jesús. La victoria de Cristo pertenece a todo creyente. O sea, Cristo ha vencido, ha logrado victoria. Por lo tanto, nosotros también con Él, juntamente con Él. Si no entendemos, no podremos ejercer no podemos ejercer lo que la palabra de Dios dice. No vamos a entender y por lo tanto no podamos ejercer autoridad. Ahora tenemos poder en el nombre de Jesús, ese nombre poderoso que ha ido a la cruz, que ha resucitado y ahora está sentado con el Padre. Tenemos la capacidad legal de ser justos. ¿Para qué es ser justos, hermano? Que Dios te mira sin pecado, sin condenación. Gracias a lo que Cristo vino, nos dio justicia. Somos justos y al justo le es dada autoridad. Hermanos, tenemos autoridad. Donde vayamos tenemos autoridad. Ahora no es que donde entremos a una oficina nosotros vamos a mandar, pero en sentido espiritual tenemos autoridad. Nadie nos puede poner bajo sujeción. Nosotros tenemos autoridad. El maravilloso nombre de Jesús, ese poderoso nombre de Jesús, se nos ha dado para que pidamos todo en el nombre de Jesús. Cristo no está físicamente acá,
pero estamos nosotros en cuerpo. ¿Para qué? Para que por el poder y la autoridad que ejerzo podamos hacer, puedas tú y yo hacer lo que Cristo nos ha dicho que hagamos. Todo. Tengo entonces autoridad sobre el enemigo. Legalmente, jurídicamente, tenemos autoridad sobre el enemigo. Se nos ha dado esa transferencia del poder en el nombre de Jesús. O sea, esa autoridad, hermano, tenemos sobre todo caudillo, sobre todo principado, sobre toda hueste. Tenemos poder. Nunca te achiques, hermano. Tú puedes cambiar las circunstancias de las personas. Tú puedes cambiar un viento huracanado. Puedes cambiar un fuego que está quemando al vecino o la casa del frente o la montaña. Tenemos autoridad contra todo eso, hermanos. Ahora la autoridad es sobre las tinieblas, sobre todo lo que maneja esas cosas. Pero no tenemos autoridad sobre las personas, ¿no? O sea, nosotros podemos mandar a toda ente espiritual que esté gobernando mi país, que esté gobernando mi casa. Y de pronto tú sientes que hay demasiada intervención diabólica, diremos en el sentido de que mucha pesadumbre en tu casa, mucha enfermedad, pobreza. Nosotros vamos a ordenar y tenemos autoridad sobre cualquier espíritu de pobreza y la sacamos de nuestro medio. Esa es la autoridad, ese es el nombre de Jesús que nos ha sido delegado, nos ha dicho para nombrarlo. Te pido esto, siempre digan, hermanas, en el nombre de Jesús. Es necesario ejercitar. Cosa pequeña, cosa grande es igual. Ese conocimiento es progresivo. Mientras más tú vayas estudiando, la cosa va a progresar, va a aumentar. Con la autoridad en el nombre de Jesús, activas tu posición. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es nuestra posición en este momento, hermanos? Estamos sentados a la diestra del Padre. Por lo tanto, desde arriba nosotros tenemos autoridad y ejercemos esa autoridad. Activamos nuestra posición, sentados a la derecha del Padre. ¿No es lo más hermoso, hermanos? Es lo más lindo que nos puede pasar. Necesitamos ejercer, caminar como personas con fe. Usted será probado, no con circunstancias, sino con fe. Es decir, siempre decimos, nuestra circunstancia está muy negra, no se puede. No, con lo que vas a ser probado es con la fe. ¿Confío o no confío? Esa finalmente viene a ser lo que tú vas a decidir. ¿Confío en la palabra donde me dice que soy sano? ¿Donde me dice que soy próspero? ¿Que tengo gozo? ¿O no confío? Así de simple. Así de simple son las cosas del Padre también, hermano. Sentado a la derecha del Padre no es poca cosa, hermano. Dios siempre nos conduce en triunfo. Así dice la palabra. Y si dice así la palabra, es así, porque eso es lo último. La última palabra lo tiene la palabra de Dios. Ahora, leemos en 1 Juan 5:4. Vayamos a eso, hermanos. 1 Juan 5:4. ¿Qué dice? En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo. Así dice la palabra, hermanos. Comprendamos, mire, entendemos, pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación. El que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. ¿No está claro, hermano? Tú confiamos en Jesucristo, pero no estamos logrando victoria porque no estamos estudiando la palabra. Todo lo que
todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Somos fundamentales, hermano, y la fe también es fundamental. Tomar posición con esfuerzo. Tenemos que hacer esfuerzo, pero hermanos, estamos sentados a la diestra del Padre, a la derecha, y de ahí con todo poder como Él tiene. Ahora, Dios no da algo a personas perezosas. Si usted tiene pereza de leer la Biblia, flojera de leer la Biblia, no te va a dar algo, no te va a dar lo que necesitas. Dios guarda tesoros para creyentes activos, no para perezosos. Así que, hermanos, sacudámonos, seamos creyentes activos, comencemos a leer la Biblia. 10 minutos hoy, mañana 15, pasado 20, y así vamos en progreso, hermano. El principio de la ley, ¿qué es? Obedecer. Así que la ley espiritual ya nos ha librado. Nos ha librado ¿de qué? De las guerras del enemigo. Ya no pertenecemos, ya no tenemos nada que hacer con el enemigo. Él está bajo nuestros pies. Todos los días, hermanos, necesitamos renovar la mente. Hacer mantenimiento, como cualquier cosa natural. Necesitamos renovar esos pensamientos que tienes. Hola, ¿cómo estás, amigo? Estoy mal, pero ahí pasándola, usted sabe. Eso se va a cambiar, eso se va a renovar. ¿Cómo estás, hermano? Oye, en victoria, sanando ya, llegando a la meta, con gozo. Así va a cambiar tus palabras, porque tu entendimiento va a ser diferente. Tu entendimiento viene de arriba y eso no cambia. Eso es mucho mejor que lo natural. Y tenemos un cuidador todo el tiempo, hermanos. ¿Quién es nuestro cuidador? Nuestro Padre Celestial. En la Biblia están todas las promesas en Cristo Jesús. Nosotros ya no vivimos por esperanza, vivimos por fe. Ya no estamos, ojalá que mañana tenga ventas. No, confiamos, sabemos y decimos, mañana es un día de triunfo, clientes a raudales, contratos grandes, ventas grandes. Así cambia nuestra manera de pensar. Nosotros nos movemos por convicción. Yo estoy segura. Aunque tus ojos vean que estás enfermo, tú di, estoy sano. Porque la palabra de Dios dice, estoy sano. Y así vas renovando tu conocimiento. Ahora, no use el nombre de Dios en vano, para beneficio propio. No. Ni con propósitos injustificados. No. Cuando tú digas, Señor, gracias, porque mañana va a ser un día de ventas, en el nombre de Jesús, ahí puedes usar, ¿me entiendes? Así es, hermanos, todo lo que dice la palabra, todo propósito de Dios lo puso en Cristo. Vayamos a Hebreos 1:3, ¿qué dice? El Hijo de Dios nos muestra. Ahora, leamos con entendimiento, amados. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios, que es Cristo, es igual en todo a su Padre. Y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Nosotros también con Cristo estamos sentados a la derecha del Padre. Así, hermanos, no somos poca cosa, somos autoridad. Podemos vencer a cualquier mal. Podemos mandar, ordenar a cualquier ente espiritual para lo que queramos.
lo que dice en la Biblia, hermanos, y nos quedamos con esta parte, es digna de toda confianza. Lo que está en la Biblia, lo que estudiamos, es digno de toda confianza. Queridos hermanos, acá quedamos en la primera parte de el estudio del nombre de Jesús, nombre el cual nosotros tenemos dentro de nosotros. Lo que está en la Biblia es digna de toda confianza. Queridos amigos, queridos hermanos, gozo para ustedes en este día, prosperidad en el nombre de Jesús. Y ahora les invito para que continúen escuchando al pastor Kenneth Copeland en la palabra que tiene para ustedes. Nos vemos mañana. Mucho gozo para ustedes en el nombre de Jesús. Hasta luego. Habla de la justicia como si ésta trabajara en un cultivo. Así es. Se refiere a la justicia como si fuera un peón con su herramienta labrando la tierra. Habla de la justicia como si estuviera ahí con el cesto en la espalda, segando el fruto que cosecharás. Por favor, abran sus Biblias conmigo. Primero en Isaías, hoy vamos a leer varios pasajes. Tomen bien sus notas. Anoten todo lo necesario, pues hablaremos sobre este tema y trabajaremos con el fluir y en el fluir del Espíritu de Dios, según se mueva y nos guíe durante esta enseñanza. Hablaremos sobre la realidad de la justicia. Hay un lugar en la vida de todo creyente del que fluyen el poder, la palabra y el Espíritu de Dios por el nombre y la sangre de Jesús, donde esto se hace una realidad práctica y concreta, más real que las cosas terrenales. Cuando eso ocurre, se hace tan real que ya tienes la seguridad de que Dios vive en ti. El hecho de que el Espíritu Santo vive en ti se hace tan real por la palabra escrita de Dios, la palabra predicada que mora en ti, y al meditar en ella renueva tu mente. Puedes estar más consciente de la presencia de Dios que de quienes te rodean. Así es como tienes que ser. En realidad, cuando eso pasa, estás más consciente de las necesidades de otros y ya no reaccionas más con simple lástima. Ay, Dios mío, quisiera poder hacer algo. Ahora empiezas a caminar en la compasión y dices, gloria a Dios, hay algo que puedo hacer. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Bien, lo mismo pasa con la justicia. Leamos en el capítulo 32 del libro de Isaías. Comencemos con el verso 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Ese era Él en el día de Pentecostés y jamás se ha ido, sigue aquí. Y el desierto se convierte en campo fértil. Y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, mientras que en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz. Ahora, la palabra paz es plenitud, nada falta, nada dañado, bienestar, prosperidad en todos aspectos. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre.
Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dios mío, eres de los que en plena tormenta de granizo se sientan en paz y dicen, escuchen eso, quizá el techo de la casa se está viniendo abajo. ¡Qué maravilloso está esto! Casi nadie reacciona así. Bien, en la justicia de Dios, tampoco actuamos así en la tormenta, y la paz que se describe aquí no es mera pasividad, es seguridad. Te levantas y ordenas a la tormenta de granizo que no toque tu casa, en el nombre de Jesús. Pero quiero que comprendan, este es un punto clave que veremos hoy y en los siguientes mensajes. Así hablaría la justicia de Dios, así. Escribe esto ahora. No serás tú quien hable, será la justicia la que hable, y si la justicia de Dios habla, no importa si es tormenta, tornado o granizo, tienen que obedecer. Bien, quisiera leer de nuevo un poco más de ese pasaje. El verso 16, y habitará el juicio en el desierto, y la justicia morará en el campo fértil. Habla de juicio afuera en el desierto, mas en este campo fértil mora la justicia. Bien, veamos a qué se refiere. Habla de la justicia como si ésta trabajara en un cultivo. Así es. Se refiere a la justicia como si fuera un peón con su herramienta labrando la tierra. Habla de la justicia como si estuviera ahí con el cesto en la espalda, segando el fruto que cosecharás. Habla de la justicia como si fuera un labrador en tu campo. ¿Hasta aquí están captando lo que dice? Dice, el juicio está ahí en el desierto, mas la justicia mora en el campo fértil, y el efecto de la justicia será plenitud, paz, prosperidad, nada falta, nada se ha dañado, y el efecto es reposo y seguridad para siempre. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice, entramos en su reposo. La justicia de Dios no consiste en preocuparte, afligirte y estar ansioso, preguntándote qué pasará, qué voy a hacer, o me pregunto qué haré, cómo voy a salir de esta, qué voy a hacer, qué debo hacer, qué haré. Esta es la pregunta incorrecta. Primero pregunta, ¿qué hizo ya el Señor? Segundo, ¿qué está haciendo? Y tercero, ¿qué hará el Señor? Cuando no sepas qué hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer yo sin él, qué voy a hacer sin ella, qué voy a hacer sin eso, cómo voy a salir de esta, yo, actúas como si fueras tu propio Dios. Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto te incluye especialmente a ti. Tú no puedes ser tu Dios, tampoco el de los demás. Amén. Aleluya. Aleluya. Luego, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Gloria a Dios, me gusta. Muy bien. Vamos a perdón, me adelanté. Vayamos a Primera de Corintios.
capítulo 1. Primera de Corintios 1. Vayamos al final del capítulo. Vean el verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Bien, al estudiar la realidad de la justicia, es vital e importante que en todos los pasajes que veamos, cada vez que leamos Cristo, debemos parar, traducirlo y meditar un momento. La palabra Cristo, conforme al Evangelio de Juan, la Biblia dice, nosotros en el Evangelio de Juan, si fuéramos ahí, y no lo haré ahora, quizá después, en los próximos programas, tú puedes hacerlo, hazlo, no me hagas hacer tu tarea. Dice, hemos visto al Cristo, traducido como el Mesías, el ungido. Bien, en los tres idiomas, en hebreo es Mesías, en griego es Cristo y en español es ungido. Todas significan lo mismo, no se pierde nada en la traducción. Todas significan derramar, frotar, untar o ungir. El ungido, el Mesías, el Cristo, están 341 veces en el Nuevo Testamento. ¿No crees que eso nos indica algo? Claro que sí. Debido a la falta de estudio y de revelación, lo pasamos por alto creyendo que es el apellido o título de Jesús y no reflexionamos en lo que dice. 341 veces se refiere al ungido y no puedes referirte al ungido omitiendo la unción con la que el ungido está ungido. Nunca podrás separarlos. No hay ni una sola fracción de segundo en toda la historia, en toda la eternidad, ni un instante que Jesús le faltara la unción. Siempre que hables sobre el ungido, estás hablando de Jesús, y cuando hablas del ungido, te refieres a la unción de la que está ungido el ungido. Así es, no los puedes separar. Y cuando estás hablando sobre la unción del ungido, debes saber si estás hablando de él y si hablas de su unción o si estás refiriéndote a ambas. Y esto se logra meditando y reflexionando y viendo a qué se refiere el verso. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo. Ahí no dice quién me fortalece, dice que me fortalece. Obviamente eso apunta a la unción misma. Todo lo puedo en la unción que me fortalece. ¿Ves? Pero al ignorar esto pasamos por simples cristianitos mediocres, mundanos y paganos. Incluso hay algunas iglesias que ponen Cristo en su nombre y si supieran el significado quizá lo quitarían. Porque no quieren que nadie los identifique con nosotros. No esos fanáticos. Quizá ellos no, otros tal vez sí. Bien, mira esto. Vamos de nuevo al verso 29 o 30. Mas por él estáis en el ungido Jesús. Detengámonos aquí y pensemos. ¿Estás en el ungido Jesús? ¿Sí? ¿Está en ti Jesús el ungido? ¿Sí? Entonces la unción del ungido está en ti, y si alguno está en Cristo, si alguno está en el ungido y en su unción, es nueva criatura. Somos el cuerpo del ungido
Eso se refiere específicamente a la unción aquí en la tierra. Somos el cuerpo de la unción en la tierra. Gran misterio, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La unción en nosotros, gloria a Dios. Bueno, podríamos profundizar, pero ese no es mi objetivo hoy. Pero es vital para lo que veremos. Mas por Él estáis en el ungido Jesús y en su unción, el cual nos ha, el ungido Jesús de Dios. Voy a bajar aquí para poder hablarles. Bien, exploremos un poco más este pasaje. Deseo que comprendan bien lo que el apóstol nos declara por el Espíritu Santo. Por Él estáis en Él. Él lo hizo por Él. Efesios 4, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, por todas las coyunturas que se ayudan entre sí. Aquí de nuevo habla de la unción de Jesús. Alguien que recibió la unción de Él y la unción permanece. Primera de Juan 2, aquí otra, nacida de nuevo también. Esta está ungida y esta también. Si las juntas producirán una unción que antes no existía, hasta que éstas se conectaron divinamente. Por eso hay conexiones divinas en el cuerpo de Cristo. ¿Has conocido a gente que vive en otra ciudad? Quizá en una reunión como esta hablan 5 minutos y ya sientes que los conoces toda la vida y llegan a ser amigos íntimos. Lazos ministeriales son conexiones divinas. Hay iglesias que se conectan divinamente entre sí. Eso es muy importante, es tan vital, es muy básico, pero es fundamental. La justicia de Dios es el punto clave de las epístolas del apóstol Pablo. Por Él estáis en Él, el ungido Jesús, y en su unción, el cual nos ha sido hecho por Dios. Jesús es hecho por Dios. La palabra hecho es tan esencial, vital e importante. Hecho, nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención. Él ha sido hecho nuestra justicia y lo demás también, pero hoy nos enfocaremos en la justicia de Dios. Ahora, noten que Él puso la palabra Cristo, es decir, ungido, le dio relevancia a la unción. Hay una unción aquí. Él está ungido, Jesús está ungido como nuestra sabiduría. Él está ungido como nuestra justicia, como nuestra santificación y redención. Hay una unción en Él y sobre Él para darnos e impartirnos su justicia. En hebreo se le conoce como el cetro. Un cetro es un término de la corte de un rey, quien tiene la autoridad máxima.
Cuando un plebeyo va a la corte del rey, no importa si fue testigo ocular de lo que ese día está tratando la corte, aún es de clase baja, su palabra no tiene valor en la corte. Ni siquiera toman nota de ello, ni es evidencia. El rey no le presta atención alguna a menos que quiera oírlo. Ahora, si el rey decide escuchar a ese don nadie y lo que le ocurrió, toma su cetro y lo apunta hacia él, y de repente ese don nadie es ahora alguien, y anotan su nombre en el libro. Ahora su nombre figura en el libro junto con el resto de los grandes señores, princesas y todos los demás, y su testimonio es considerado como una evidencia válida para el caso. Ese es un cetro. Hebreos declara que a Jesús se le dio el cetro de justicia. Ese es el cetro de tu reino, y cuando clamaste a él dijiste: te recibo como mi Señor y Salvador, me arrepiento del pecado de mi pasado y te recibo como Señor, entra en mi corazón. Llegaste como un don nadie, estabas perdido, no tenías relación con Dios y quizá con la religión, pero no con Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Él te dijo: ven aquí, ven, señaló hacia ti su cetro de justicia. Y cuando te apuntó su espíritu, regeneró tu espíritu. Naciste de nuevo. Naciste del Espíritu de Dios. Y tu nombre fue escrito en el libro bajo el título de Rey y Sacerdote. Gloria a Dios, aquí es justo donde casi no puedo contenerme. Oh, gloria a Dios, aleluya. La justicia no es algo que uno mismo se atribuye o un tipo de clase, y usaré una palabra religiosa: piedad. Desprecio esa palabra. Piedad. Sí, amén. Se gana por muchos años de buenas obras. Eso no es justicia. La justicia no son los logros ni el entrenamiento de la carne, lo cual puede hacerse y es bíblico que lo hagas. En Hebreos 5 lo dice, que puedes aprender y entrenar la carne con la palabra hasta que tus sentidos disciernan entre el bien y el mal. Pero eso no es la justicia. Estás usando la palabra justicia, pero eso es santidad. No confundas justicia con santidad. Justicia, fuiste hecho justicia de Dios. Desde el momento que hiciste a Jesús Señor de tu vida, naciste de nuevo. Aleluya. Justo ante los ojos de Dios. Mucho más justo de lo que alguna vez pudiste imaginar. Y la religión se asombra de eso. Un señor me escribió y decía: yo era un miembro respetable de tal iglesia por más de 20 años. Era alcohólico y golpeaba a mi esposa. Él dijo: nací de nuevo, y al escucharlo a usted aprendí que soy la justicia de Dios. Recibí el bautismo en el Espíritu Santo y le decía a todos que yo era la justicia de Dios, y me echaron a los 3 meses. Me contó lo que le pasó y que a los 3 meses lo echaron. Golpeaba a mi esposa, era alcohólico y aún así era miembro respetable. Oh, hermano. Veamos, esto es parte del ministerio de Jesús.
Él nos fue hecho sabiduría de Dios. Él nos fue hecho santificación. La santidad cae en ese ámbito. El pasaje no habla solo de santidad, es parte. Él nos fue hecho redención. Es nuestra redención. Bien, Él nos fue hecho justicia de Dios. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Ahora, ¿te acuerdas de lo que leímos ahí en el libro de Isaías cuando hablaba de que la justicia moraba en el campo, obrando en el fruto? La justicia obrando ahí. Afiánzate de eso, no lo pierdas, esto es muy importante, todo esto traerá una revelación. No te pierdas ninguno de los próximos mensajes, no importa lo que tengas que hacer para verlos, no te los pierdas, pues la revelación está a punto de surgir y te aseguro que si caminas en esto, sepa que todo el infierno alarmado izarán sus banderas exclamando: no puede ser. Lo están descubriendo, lo están descubriendo.